Y vamos a hablar hoy acerca de las influencias y las decisiones. Vamos a hablar de influencia, vamos a hablar de decisiones. Pero en primer lugar vamos a hablar de las decisiones para después comprender cómo la influencia incide directamente sobre ellas. Vamos a hablar primero qué es una decisión y cómo la decisión incide o influye directamente sobre las influencias. Una decisión es simplemente inclinarse sobre una opción u otra. Una decisión es simplemente decidir entre varias cosas, varias opciones. Sin embargo, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida nos afectan de una manera u otra. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida nos afectan bien sea positivamente o negativamente. En ocasiones tomamos decisiones que parecen cosas que no tienen importancia. Sin embargo, al final nos lleva a un problema grave. Continuamente estamos tomando decisiones. A lo largo del día tomamos cientos de decisiones y muchas de ellas creemos que no tienen importancia, pero resultan que nos llevan a problemas graves. Recordemos el episodio de la vida de David. Cuando el rey David decidió no ir a la guerra, cuando era tiempo de que los reyes fueran a la guerra. Dice la palabra que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era tiempo en que los reyes, porque era primavera, pero en primavera era el tiempo que el rey tenía que ir a la guerra. Todo tiene su tiempo bajo el sol, y ese era tiempo que David tenía que salir a la guerra. Pero quizá era una primavera bonita. Todo estaba bien. ¿Y qué importa? ¿Qué pasa si yo me quedo? Tomó una decisión. David decidió quedarse en Jerusalén. Una decisión que en principio, a priori, no tiene importancia. Sin embargo, esa decisión llevó a David al episodio de su vida más trágico. Una decisión que parecía que no tenía importancia. Si todo va bien, si hay prosperidad en Israel, si ganamos las batallas porque Jehová, Dios el Altísimo, está con nosotros. Yo envío a Joab, ¿qué importa si yo me quedo hoy en palacio? Una bonita primavera, un tiempo agradable. Me voy a quedar. Una decisión que parece que no tiene importancia. Se tornó en un problema grave y en el episodio más trágico de la vida del rey David. Con esto aprendemos que quizá no hay decisiones grandes o pequeñas, sino aprendemos que debemos de estar o saber dónde debemos estar en cada momento. Porque si estoy fuera del lugar de donde debo estar, seré atraído por una debilidad. Si yo estoy fuera del lugar donde debo de estar como David, seré atraído por una debilidad como David fue atraído por esa debilidad. Si David estuviese donde tenía que estar, no hubiese sido atraído por esa debilidad. No hubiese sufrido el episodio tan feo que sufrió en su vida. Y con esto no quiero decir que tenemos que ser inseguros a la hora de tomar decisiones, por temor a equivocarnos, sino que debemos de presentar nuestras decisiones a Dios para que Dios las apruebe. Porque la inseguridad no proviene de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser firme en las decisiones, pero esa firmeza presentársela siempre a Dios para que Él las varíe conforme a su voluntad. Tenemos que ser firmes y seguros a la hora de tomar una decisión, valorando la posible repercusión que ella pueda tener. Y una vez que hemos valorado las posibles repercusiones, tenemos que presentar esa valoración al Señor, para que sea Dios quien la apruebe o no la apruebe. Y eso se hace con fe. Señor, esto que me ha venido hoy tiene nombre de prosperidad. Señor, yo voy a decir que sí. No voy a tener miedo a equivocarme, porque si no es de tu voluntad, yo te pido que tú lo quebrantes con tu mano poderosa. Señor, ten misericordia, y fíjate que yo soy ignorante,
que creo que esto me va a hacer bien. Y he decidido decir que sí, siempre y cuando tú no digas no. Si tú dices no, Señor, quítame esto de mis manos, porque no me va a hacer bien. Si eso lo hacemos con fe y de corazón, eso que te viene que quizá tenga nombre de prosperidad, el Señor lo quitará de tus manos. Si va a ser perjudicial para tu vida. Amén. ¿Y qué es la vida? La vida se compone de multitud de decisiones. La vida del ser humano se compone de un conjunto de decisiones. Es decir, yo diría que la vida está llena de millones de decisiones. No pasa tan solo un día ni una hora sin que tengamos que decidir acerca de algo. Y son esas pequeñas o grandes decisiones las que marcan el rumbo de tu vida. Hay decisiones pequeñas, decisiones más grandes. Y hoy estás aquí porque tomaste una decisión. Muchos estáis aquí en este país porque en el pasado tomasteis una decisión. Estáis como estáis porque tomasteis decisiones en el pasado. Y así es el presente, por las decisiones que tomamos ayer. Tu presente, mi presente, nuestro presente es el resultado de las decisiones de nuestro pasado. Y las decisiones de tu presente serán las que marcarán tu futuro. Todos queremos tener un futuro bueno, un futuro apoteósico, un futuro glorioso. Todo va a depender de tus decisiones. No solo va a depender de Dios, va a depender de lo que tú decidas. Puedes decidir estar donde tienes que estar. Decide estar donde Dios quiere que estés. Porque si no decidimos estar donde Dios quiere que estemos, puede ser que seamos atraídos por una tentación que nos lleve a un problema grave. Muchos quedaron sin familia porque tomaron decisiones que a su carne les agradaba, pero que no era plan de Dios para su vida. Muchos han perdido grandes cosas por no estar en ese tiempo donde Dios quería que estén, porque no querían estar en ese lugar, así como David no quería estar en la guerra en ese momento, pero era el tiempo de estar en ese lugar. Y todo es acerca de las decisiones. Todo ronda acerca de nuestras decisiones. Queremos que Dios nos guíe, pero nos guían nuestras decisiones. El Espíritu Santo me guiará cuando yo le ponga mis decisiones en sus manos. Cuando yo de corazón acepte que Él quite de mí lo que yo veo con ojos buenos, pero que sus ojos lo ven como algo malo para mí. ¿Y cuántas cosas nos enseñan en la vida? Desde que nacemos, David Emmanuel ya está sujeto a enseñanzas. Sus padres lo miran y ya empiezan a enseñarle, papi, papi, cuando lo coge mamá, mami, mami, cuando lo coge el tito, 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 continuamente ya está sometido a una enseñanza continua. Y cuando aprende a decir papá, mamá, otras lecciones continuamente, no solo papá, mamá, los familiares, amigos, maestros, maestras, profesores, televisión, medio de comunicación, estamos expuestos a millones de enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que nos influencian en nuestras decisiones. Pero todavía no era el tiempo de hablar de la influencia. Nos enseñan tantas cosas en la vida, en las escuelas, en las universidades, pero no nos enseñan a tomar decisiones. Podemos preguntarle a Gislene, que no solo ha estado en la escuela y en institutos, o a Marcos, sino que saben lo que es la universidad, saben lo que es hacer máster, ¿verdad? Pero yo les preguntaría, ¿alguna vez existió una asignatura que se llame ¿Cómo tomar una decisión acertada? ¿Cómo tomar decisiones? Nos enseñan de todo, de música, nos enseñan matemáticas, nos enseñan biología, nos enseñan tantas cosas, tantas asignaturas, que algunos nombres decimos, qué nombre más extraño, pero nunca nos enseñan cómo tomar una buena decisión.
Sin embargo, es algo tan importante. Por eso hoy hablamos de ello. Es tan importante porque tu decisión es la que marca tu mañana. Tu mañana es producto de la decisión del hoy tuyo. Cuando yo era pequeño, si a mí mi padre y mi madre me hubiesen dejado tomar decisiones, yo nunca hubiera ido con mi padre a pintar. Mi padre es pintor. Si a mí me hubiesen dejado elegir, yo no iría. ¿Qué niño un sábado quiere ir a trabajar a pintar? Yo sabía que no quería ser pintor de mayor. Iba a decir pastor, no, pastor sí, pintor. No sabía ni que existía eso del pastor cuando era pequeño. Pero sí sabía que yo pintor no. Fue mi padre el que tomó la decisión por mí. Cada sábado a pintar. Me guste o no me guste. Y me enseñó el oficio de pintura. Y uno puede decir, ¿para qué si yo no me voy a dedicar a esto? ¿Y cuántos hijos no han dicho esas cosas? A mí mi hijo me lo dice, digo, bueno, pero tienes que hacerlo. Cuando sea mayor ya decidirás si lo haces o no. Ahora tienes que estudiar, ahora es tiempo de tocar la guitarra. Mañana veremos si serás guitarrista o no. Pero hoy sí. Y me enseñó el oficio de pintura. Hoy en día no me dedico a la pintura. Pero gracias a esa decisión que yo no tomé, en una etapa de mi vida donde no tenía trabajo, pero tenía familia, tenía esposa, y no tenía trabajo, fue ese conocimiento de pintor el que me dio un salario cada mes. Fue aquello que yo no quería hacer, que yo renegaba, pero decidieron por mí, lo que me dio conocimientos para que en una etapa de mi vida donde yo no tenía dónde trabajar, solo me salió algo de pintor. Y no importa que yo no me dedique ahora a la pintura. La pintura nos ha sacado de muchos aprietos y nos ha dado mucha prosperidad, lo sabe mi esposa. Gracias a Dios porque los padres toman decisiones cuando saben que los hijos no son maduros para tomarlas. Pero ¿qué ocurre si los papás no sabemos tomar decisiones? Por eso estamos hablando hoy de ello. Esto que hemos dicho nos enseña que debemos tomar decisiones no por lo que sentimos, porque lo que sentimos se llama influencia. No solo vamos a hablar hoy de la influencia de una persona que tiene al lado, sino de tú como influencia. Lo que tú sientes se convierte en una influencia para tomar decisiones. La influencia es la facultad que tenemos de ejercer dominio sobre otra persona, eso es influencia. Es una capacidad que tenemos para ejercer dominio sobre otra persona. Y todo lo que nos rodea produce influencia sobre nosotros. Todo lo que nos rodea produce influencia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestra voluntad. Todo lo que te rodea. Nuestros pensamientos son influenciados por las cosas que escuchamos continuamente. Los sentimientos son influenciados, escúchame bien. Mira qué cosa, el otro día estaba aquí sentado y meditaba sobre eso, mirando para allá. Quizá Carlitos me miraba y diría que está mirando el pastor. Pero el pastor estaba pensando, hay que ver cómo estamos ensayando, son casi las 6 de la noche y las 6 de la tarde y es de noche. Y me daba cuenta cómo la temperatura influencia en los sentimientos. La luz influencia en los sentimientos. Los colores influencian en los sentimientos. Las noticias que recibimos influencian en los sentimientos. Es decir, que estamos sometidos a mucha influencia. Así sea el colorido que le damos a la iglesia, eso va a influenciar en tu conducta cuando entres, de forma indirecta, sin que tú te des cuenta. Y está comprobado. Así como sea la luminosidad del sitio donde estés, te va a influenciar sobre tus sentimientos y tus emociones. Todos son influencias que nos hacen tomar decisiones. Si yo te coloco un colorido armonioso, con buena luminosidad, tú vas a entrar y vas a sentir alegría. E incluso te va a dar ganas de cantar y bailar las canciones. Todo
ejerce influencia en la vida, bien sea positiva o bien sea negativa. Por eso Pablo dijo, mira lo que dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir esto? Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Eso quiere decir, pero te lo voy a explicar. Pablo quiso decir, no todas las cosas me influencian para bien. Y si no me influencian para bien, no las quiero. Eso quiere decir ese versículo. Te lo voy a explicar otra vez. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, lícito significa permitido, pero no todo me conviene significa me edifica. Es decir, Pablo dijo, no todas las cosas me influencian para bien. Es decir, todo me es permitido, pero no todo me influencia para bien. Y si no me influencian para bien, no las quiero. ¿Cómo te entiendes lo que estamos hablando? Esto es lo que se llama influencia positiva y negativa. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Una influencia positiva son aquellas influencias que me hacen tomar decisiones aceptadas en Cristo Jesús. Todo me es permitido. Puedo ir allí, puedo juntarme con tal, puedo salir con tal persona. Te es permitido. Pero quizá el Espíritu Santo, si le preguntas, te diga, te es permitido, pero no te conviene. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? Decimos, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? El ser humano siempre, ¿qué tiene de malo? Hoy en día no tiene de malo nada, ¿verdad? Hay argumentos para hacer bueno cualquier cosa. ¿Qué tiene de malo? Todo te influencia. Es por eso que nuestras decisiones las tenemos que poner en las manos del Espíritu Santo. Porque todo nos es permitido. Puedo salir con tal persona, puedo quedar a hablar con tal persona, puedo contarle tal cosa de mi vida a tal persona. Te es permitido, pero quizá no te convenga. Porque todo va a ejercer influencia sobre ti. Porque quizás seas vulnerable a las palabras que vas a recibir. Y en vez de edificarte, te van a apartar más de la vida que es Jesús. ¿Cuándo entiendes lo que estamos hablando? No importa lo sabio que seas. ¿Cuánta gente se cree sabia? ¿Cuánta gente se cree inteligente? No importa lo sabio que seas. No importa lo fuerte que seas. Si te dejas seducir o pone atención a una influencia, esa será más fuerte y más sabio que tú. No importa los conocimientos, tu sabiduría, tus titulaciones, no importa lo fuerte que tú seas, si te dejas seducir o pones tu atención en una influencia, esa influencia va a ser más fuerte y más sabia que tú. O si no, pregúntenle a Salomón. Si no, preguntémosle a Sansón. Si hubo un hombre sabio en la tierra, y esa sabiduría no era humana, esa sabiduría provenía de Dios. Dice la Biblia que Salomón, cuando era viejo, su mujer inclinaron su corazón a otros dioses. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el hijo de un rey como David, porque es que ya no importa cómo sea tu padre, no importa qué tipo de pastor tengas, no importa si estás siendo pastoreado por el apóstol Pablo, por el profeta Tibillosa o con el pastor con mayor unción, no importa si te dejas seducir por una influencia, será más fuerte. ¿Quién tuvo el mejor pastor de la historia? Judas. Pero se dejó influenciar por lo que había en su corazón. No importa que el mismo Jesús te pastoree y te enseñe. No importa que el apóstol Pablo te pastoree y camine junto contigo. Además lo tenía a su lado. Pero se dejó influenciar por algo, una influencia mayor que es lo que había en su corazón. Y abandonó a Pablo y abandonó la iglesia. Y Judas acabó traicionando a Jesús, no importa. Salomón tenía al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. No importa. Se dejó seducir por una influencia.
No solo tenía un padre como el rey David y unas enseñanzas que recibió de pequeño, sino que tuvo una sabiduría que provino del cielo que Dios le concedió. No importa. Salomón, dice la Biblia, que su corazón fue inclinado a otros dioses porque se dejó seducir por las mujeres. Esa atención que Salomón puso donde no debía de ponerla fue más sabia que su sabiduría. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios te hable y te diga que le pidas todo lo que quieras que Él te lo diera y después te apartes de Él? ¿Cómo es posible que un día a Salomón Dios se le aparezca y le diga, pídeme lo que quieras, yo te lo daré? Pidió sabiduría, le agradó a Dios y le dio sabiduría, más que ningún hombre en otra tierra. Y después se apartó. Por eso hablamos hoy de esto, por eso hablamos de decisiones, por eso hablamos de influencia. La decisión de Salomón fue influenciada por una fuerza mayor. Porque no estuvo en el lugar que debía de estar. Cuando no estamos donde Dios quiere que estemos, estamos sujetos a influencias que nos van a traer grandes problemas. ¿Acaso Salomón pensaría que se iba a apartar del Señor? ¿Acaso Salomón, incluso cuando estaba con estas mujeres, él pensaba el peligro que corría de apartar su corazón de Dios? No lo piensas. Cuando estamos, ¿cómo se dice la palabra? Dominados por una influencia, pensamos que todo va bien. Porque somos convencidos de esa influencia. Así como Eva fue convencida de la influencia de la serpiente. Y si estamos convencidos de que algo está bien, ¿qué pasa? ¿Quién nos libra? ¿Cómo podemos pensar que algo está mal cuando estamos siendo convencidos de que algo está bien? Y esta fuerza tan poderosa se llama influencia. Y esto que sucedió también con Salomón, te sucederá a ti, me sucederá a mí, si no cuido mis decisiones. Esto mismo que le ocurrió a Salomón, me puede ocurrir a mí, no importa el rango que tengas, no importa que te digan pastor, que te digan profeta, que te digan apóstol, no importa la unción que tengas. Si tú atiendes y pones atención a una influencia, la unción no tiene poder, porque tú decides sobre ti mismo. Ahora, pero si tú pones tus decisiones en manos del Altísimo, Él te revelará, el Espíritu Santo te mostrará lo que te conviene y lo que no te conviene. De eso estamos hablando. De eso hablamos hoy, en poner nuestras decisiones que parecen buenas o parecen maravillosas en manos del Altísimo, porque Él sabe lo que hay detrás del paso que vamos a dar. Yo veo que voy a dar un paso y veo algo maravilloso, pero Dios sabe si cuando yo pise aquí voy a caer. Voy a ir a este sitio, tomamos decisiones, voy a ir a otro sitio, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. Pero nosotros tenemos la vista corta y vemos, cuando haga esto me va a ir fenomenal, cuando haga lo otro y haré tal cosa y voy a construir tal cosa. Pero Dios sabe qué hay detrás de todas esas planificaciones que el ser humano hace. Dios sabe la ruina que nos puede llevar el tomar esas decisiones. Nosotros vemos quizá prosperidad, Dios ve ruina y fracaso. Es por eso que un hijo de Dios tiene que poner sus decisiones bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cuando algo que tú piensas que es muy bueno para ti, de repente se cierra la puerta, no llores, sino canta de alegría, porque Dios te libró. Porque Él ve lo que hay detrás de lo que tú ves. Tú ves una cara de una moneda, pero no ves la otra cara de la moneda. Cuando tú le pones tus decisiones a Dios, Él ve lo que hay detrás y te libra.
Y muchos lloran cuando Dios los libra. Y no se dan cuenta de que Dios te libró. Y lloramos y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué el Señor permite esta cosa? ¿Por qué Dios no me ha dado este trabajo? ¿Por qué Dios no me ha permitido que yo viaje a este lugar? Porque si se lo pones en manos de Dios, con un corazón sincero, Dios no va a dejar que vayas a un lugar donde vas a fracasar. Así que si te ocurre esto, piensa, Dios me libró. Amén. Sansón era fuerte, el hombre más fuerte. Si leemos la historia, parece una historia de película de ciencia ficción. Mató con una quijada de asno, ¿no fue? 1000 filisteos, 1000 hombres. No lo vemos ni en las películas, ¿verdad? Pero fue una historia real. Porque así como Dios le dio sabiduría a Salomón, le dio fuerza a un hombre llamado Sansón. Sansón era fuerte, pero prestó sus oídos a una mala influencia. Y fue derrotado. Aún la sabiduría y aún la fuerza humana es más débil que una mala influencia. Sansón no lo destruyó una fuerza mayor. Cuando digo fuerza me refiero a fuerza física. A Sansón lo derrotó alguien mucho más débil físicamente que él. A Sansón no lo derrotó un hombre fuerte, entrenado. A Sansón lo derrotó algo débil para su fuerza, pero más poderoso que su fuerza, que fue una influencia. ¿Por qué Sansón escuchaba cada día a Dalila? A cualquier otra mujer Sansón no la hubiera escuchado. ¿Sabéis por qué escuchaba a Dalila y no a otra mujer? Porque Dalila era su debilidad. Y así trabaja el enemigo. El enemigo te va a poner tu debilidad. A David le puso su debilidad porque estaba donde no debía estar. Sansón no prestó su oído a cualquier otra mujer. El enemigo le entregó a Dalila su debilidad. Porque no estaba donde debiera estar. Y esa fuerza, al final, fue su debilidad. Fue su fracaso. Fue su muerte. Por eso hablamos hoy de estas cosas. Porque debemos entregarle al Señor nuestras decisiones. Parece que se quedó como un vacío sin música, ¿verdad? Se fue Carlos con la música. Está el técnico. Y dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que ocurrió con Sansón, es lo que ocurrió con Salomón. Vamos a ser seducidos de nuestras pasiones que hay en nuestro interior. Así trabaja el enemigo. Así trabaja Satanás. Él te va a poner una debilidad tuya para que te influencie. Y él sabe que no importa la unción que tenga, no importa la capacidad que tenga, no tenga los dones que tenga, no importa el rango que tenga, no importa lo respetado que seas en la gente, no importa. Una mala influencia, si consigue que le prestes oído, te va a destruir. Amén. ¿No se arregló eso, Carlos? Está en ello. Amén. Seguimos un ratito más. En 2 de Samuel vamos a leer la historia de Absalón. Absalón fue uno de los hijos del rey David. Vamos a ver cómo Absalón influencia al pueblo con apariencia de bondad y lo influencia con mucha amabilidad. Cuando hay apariencia de piedad, cuando hay mucha amabilidad, nos hacemos vulnerables a esa influencia. Mira, Juana Mari, lo que me hizo el pastor ayer. Y yo fui a su casa con un corazón limpio, con un corazón alegre. Y lo llamé a la puerta y me respondió de mala manera. No me abrió la puerta. ¿Tú crees que un pastor debe hacer eso? Tú me conoces, que yo soy una persona tranquila. Y yo presto mi oído. ¿Cuándo entiendes de lo que estamos hablando? Absalón influenció a todo el pueblo de Israel con una apariencia de bondad, con una apariencia de que él era un político, podría ser el político que Israel necesitaba, que él iba a ser el político que necesitaba el pueblo de Dios, el político bueno que solucionaría los problemas del pueblo.
y con amabilidad y cercanía. Y Absalón se ponía cercano a la puerta de Israel para atender la necesidad de la gente. Y la gente creía que a Absalón le importaba la necesidad de la gente. Pero Absalón era otro político más. Y esa influencia produjo que el pueblo tomara decisiones. ¿Os dais cuenta? Esa influencia, la de Absalón, produjo que el pueblo de Israel tomara decisiones. Un día el pueblo estaba con David, pero después su corazón se volcó a Absalón. Un día el pueblo clamaba: David, David, te queremos, David. Y otro día dijo: Absalón. Lee la historia y verás. ¿Por qué? Porque Absalón, de forma astuta, influenció sobre las decisiones del pueblo. Un día podemos decir: Jesús, Jesús, te amamos. Y otro día: liberen a Barrabás. Todo eso es fruto de decisiones. Que esas decisiones provienen de influencia, de lo que escuchamos y de lo que sentimos. Un día puedes querer mucho a tu líder y otro día puedes renegar y no querer juntarte con él. Todos son decisiones basadas en influencias. Influencias que no nos damos cuenta que tenemos, pero que nos rodea, así como la gravedad. Estamos sujetos a la gravedad. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo no voy caminando y digo: esto es por la gravedad, no, por la gravedad. Salto y la gravedad me hace ver. No me di cuenta, pero estamos sujetos a la gravedad, de la misma manera a las influencias. Y de repente estoy más melancólico y no me doy cuenta que me ha influenciado de que se está haciendo de noche, de que hace más frío, de que hay menos luminosidad. Y son factores que hacen que de repente estoy más melancólico. Todo produce influencia sobre nuestras vidas. Pero cuando somos conscientes de ello, ya no nos movemos, no decidimos por lo que sentimos. Cuando somos conscientes de esta palabra, decidimos por lo que dice la palabra de Dios. Porque si no seremos marionetas. Hoy me influencia la temperatura, la luz, los colores, las noticias, las personas, y voy a decidir ir aquí. Mañana la luz, el color, las noticias son diferentes y voy a ir para allá. Paso mañana me voy a ir para atrás, otro día para adelante. Un hijo de Dios no se deja llevar por lo que siente, sino se deja llevar por lo que dice Jesús. La influencia de un hijo de Dios es la palabra de Dios, no lo que siente tu corazón. Porque hoy puedes sentir llorar, mañana vas a sentir reír. Si te dejas llevar por lo que sientes, cuando llores vas a ir aquí, cuando ríes vas a querer ir allí. ¿Y quién puede confiar en alguien así? Si hoy te levantas triste, vas a ir allí. Vamos a ver cómo se levantó Juana Mari, alegre, entonces vas a ir allí. ¿Quién puede confiar en una persona allí? ¿Cómo Dios puede confiar en alguien así? Tenemos que ser llevados por su palabra, no por lo que sentimos. Su palabra ser tu influencia. Es por eso que debemos de leer su palabra continuamente. Es por eso que hoy hemos empezado diciendo: vamos a comer de su palabra. Hoy su palabra te está influenciando, pero tú tomas la decisión. Hoy su palabra te está tocando, está queriendo traerte para un lugar, pero tú tomas la decisión, porque Jesús no te va a obligar. Recuerda que ahora estás siendo influenciado por la palabra. Cuando salgas vas a ser influenciado incluso por tus pensamientos, por tus sentimientos u otras personas, o cuando enciendas la tele por otras cosas. Pero tú decides a qué influencia seguir. Dice así: aconteció después de esto, 2 Samuel 15, que Absalón se hizo de carro y caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. ¡Ay, cómo nos gusta que nos digan eso! Si tenemos alguna defensa cuando dicen: ¡oh, qué palabras más bonitas tienes! ¡Qué bien vestido! Hacemos así. ¡Oh! Ya estamos vulnerables, ¿verdad? El Salón lo sabía. Cuando nos dice: ¡oh, qué corte de pelo más bonito! ¡Oh! Ya estamos bajo la influencia. ¡Oh, qué bien hablas! ¡Qué bien predicas, pastor! ¡Oh! Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oh,
qué buen peinado, pero yo creo que cuando vaya a casa del pastor no te va a recibir, porque el pastor no recibe así. Si no le avisas primero, no te va a abrir la puerta. Pero qué bien, qué causa más buena tienes, ¿dais cuenta? Y ella puede pensar, lleva razón. Y fijaros cómo inserta el veneno hacia David, Absalón. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Si yo fuera el pastor, Tatiana, estas cosas no funcionarían así. El coro no funcionaría así, el pastor se está equivocando. Si Dios algún día me pone a mí de pastor, las cosas cambiarían y estuviéramos bien. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, fijaros, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¡Oh, qué Absalón! ¡Qué persona más buena!, ¿verdad? Pero ¿qué había en el interior? Solo Dios sabe lo que hay en el interior. Si el pueblo tuviese discernimiento, iría a la presencia de Dios y diría, ¿esto proviene de ti o no, Señor? Porque tu siervo es David. Fíjate de qué forma se presenta Absalón. Espíritu Santo, esto proviene de ti. Y el Señor le mostraría al pueblo lo que hay detrás de tanta amabilidad y tanta lisonja. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, fijaros lo que pasa, robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Os dais cuenta? Robaba. Una influencia te puede robar sin que te des cuenta. Porque cuando un ladrón te roba dándote cuenta, tú vas detrás de él para conseguirlo. Pero ¿qué ocurre si el enemigo te roba sin que te des cuenta? Muchos son robados del cuerpo de Cristo por una mala influencia, por Absalones que vienen con amabilidad. Como vino la serpiente, su estrategia siempre es la misma. Apariencia de bondad, de amor, de amabilidad, de ofrecer cosas que no te va a dar, que no vas a recibir. Y te roba lo que Dios te ha dado. Te saca del lugar donde Dios te ha puesto. Vamos a seguir. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permita que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey, su padre, le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Por qué reinó? Por ejercer una influencia mala sobre el pueblo. Aprendemos que nuestras decisiones están manipuladas por influencias que están dentro de nosotros y que están fuera. A veces lo que hay dentro de nosotros es una mala influencia. Es por eso que nos dice el Señor que leamos su palabra para ser influenciados por ella. Porque no todo lo que hay dentro de nosotros es bueno. No todo lo que hemos aprendido es bueno. No todo lo que nos han enseñado es correcto y es bueno. Y solo te puede liberar de esa mala influencia la palabra de Dios. Es por eso que Jesús hablaba de fe. Eso es fe, una vez más lo enseño. Creer que la palabra de Dios es la mejor influencia. No lo que tú sientes ahora, ni lo que sientas mañana. Esa es la fe que te hará tomar decisiones. Por eso es importante que nuestras decisiones estén firmes en la palabra de Dios. David se dejó llevar por lo que sentía. Su hijo Salomón se dejó llevar por lo que sentía. Sansón se dejó llevar por lo que sentía. Demas se dejó llevar por lo que sentía y un día predicaba la palabra de Dios junto con Pablo y otro día se apartó de Pablo, de la iglesia y de la palabra de Dios, porque había una influencia dentro de él que lo llevó al mundo nuevamente. La mayor influencia debe ser la palabra de Dios, no nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Si no, vamos a caer como cayó Adán y como cayó Eva. La influencia que rija nuestras decisiones tiene que ser la palabra de Dios, si no nos equivocaremos como se equivocó Saúl.
Y todos conocemos la historia de Saúl. Pero ¿qué ocurre cuando te dejas influenciar por la palabra de Dios? Eliseo se dejó influenciar por la palabra de Dios. Y no solo dejó el trabajo, sino que regaló al pueblo todo lo que le daba prosperidad para no volver más, para no caer en tentación de volver al pasado. Dios me ha llamado. Yo voy a entregar lo que me da dinero. ¿Para qué? Para que mañana el enemigo no me tiente para volver otra vez al negocio que me da dinero. Elías influenció a Eliseo y todos sabemos la vida de Eliseo y a dónde llegó Eliseo y qué tipo de profeta fue Eliseo. ¿Qué ocurre cuando somos guiados por la palabra de Dios y no por lo que sentimos? ¿Qué pudo haber sentido Eliseo cuando tenía un negocio próspero y tenía que dejarlo todo para ser influenciado por Elías, el profeta de aquel tiempo? Y vamos a terminar con esto, escúchame bien. Satanás quiso influenciar a Jesús también. Pero Jesús basó su decisión no en lo que sentía en ese momento. ¿Qué sentía Jesús en ese momento? Tenía hambre. Y eso fue lo que marcó la vida. ¿De quién? ¿Qué se acordáis? Os doy pistas. ¿Lentejas? Esaú. Esaú. Vamos a poner a Jesús, vamos a poner a Esaú. Y la influencia. ¿Qué influencia tenía Esaú? El hambre que tenía. Y esa influencia lo llevó a tomar decisiones. Y perdió lo más preciado que tenía, que era su primogenitura. Y aun cuando lloraba a lágrima viva, ya lo había perdido por la decisión que tomó. Ya no podía volver atrás. Y Satanás quiso hacer eso con Jesús. 40 días de ayuno. Jesús va a caer. Porque ¿quién aguanta tanta hambre? Y yo le voy a ofrecer con mi mano izquierda, pero luego voy a tomar con su mano derecha la salvación que quiere darle a los hombres. Pero Jesús no basó su decisión en lo que sentía en ese momento, sino en la palabra de Dios. Es por eso que así venció a Satanás. Solo vas a poder vencer a Satanás por la palabra de Dios, no por tu capacidad ni tu fuerza. Pero debes de aprender a tomar decisiones no por lo que sientes. Si hoy sientes hambre, no importa. Di cuando tienes hambre, Dios me dará de comer, Dios me proveerá. Di cuando eres rico, esta riqueza proviene de Jehová mi Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Solo tú, solo tú,
solo tú tienes el poder, mi rey. Porque solo tú tienes el poder. Así es. Solo tú tienes el poder, mi rey. Ahora se pone bueno. Vamos a bailar para Cristo. Todos juntos a bailar, vamos. Vamos a bailar. Sigan. Todo el poder, mi rey. Yeshua, tú tienes todo el poder, mi rey. ¡Vamos! Yeshua, tú tienes todo el poder, mi rey. ¡Al poder! Yeshua, tú tienes todo el poder, mi rey. Sígala. Yeshua, cada paso que des, se rompe el ligadura, se rompe.